Bien, buenos días a todos y a todas a esta presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre de este año 2023. En términos de contenido, como es habitual, vamos a revisar consideraciones generales de la encuesta, los principales indicadores del mercado laboral, la estimación sintética de personas ocupadas en actividades características del turismo, para terminar con algunas conclusiones del trimestre móvil del día que estamos presentando el día de hoy. Partamos con las consideraciones generales de la encuesta. Comentar que la base de datos, y esto como es habitual, está conformada solo por encuestas completas que pasan los distintos controles de calidad que nosotros como institución aplicamos a los procesos de producción estadística. La tasa de logro del trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre fue de 90%, lo que equivale a 35.700 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación es de 0,4 puntos porcentuales, esto al igual que los trimestres móviles anteriores. Aplicamos además un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de un suavizamiento de los factores de expansión para atenuar el impacto que pudiesen tener los valores atípicos dentro. Realizamos también una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región, en base a las proyecciones poblacionales generadas a partir del censo 2017, buscando de esa forma controlar, junto al resto de los ajustes de factor de expansión, los posibles sesgos que pudiera tener la muestra. La distribución de la muestra fue balanceada en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre, y en ese sentido, para la submuestra de noviembre, que es la submuestra entrante en esta coyuntura, la recolección fue realizada entre el 7 de noviembre y el 7 de diciembre de este año 2023. Para fines de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos con la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares que nosotros hemos definido como institución, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos que pudiesen existir, y eso, en ese sentido, como es habitual, recomendamos aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Vamos a revisar los principales indicadores del mercado laboral. Primero, comentar que la población en edad de trabajar ascendió a 16.281.885 personas, lo que equivale a una variación de 0,9% en 12 meses, equivalente a 149.448 personas. Las personas dentro de la fuerza de trabajo pasaron el umbral de los 10 millones, con 10.012.773 personas, con una variación en 12 meses de 3,8%, lo que equivale a 362.608 personas. Las personas ocupadas ascendieron a 9.138.417 personas, con una variación de 2,9% en 12 meses, y eso equivale a 255.327 personas. Las personas desocupadas, a su vez, en 12 meses, tuvieron una variación de 14%. Esta variación fue estadísticamente significativa, alcanzando 874.357 personas, y esta variación en 12 meses equivale a 107.282 personas. Las personas fuera de la fuerza de trabajo tuvieron una reducción en 12 meses de 3,3%, ascendiendo a 6.269.112 personas, lo que es equivalente a una reducción de 213.160 personas en 12 meses. Respecto a la tasa de desocupación, esta alcanzó 8,7%, tuvo una variación en 12 meses de 0,8 puntos porcentuales. Esta variación es estadísticamente significativa. La tasa de ocupación se situó en 56,1%, tuvo un aumento en 12 meses de 1 punto porcentual, también estadísticamente significativo, y la tasa de participación ascendió a 61,5%, con una variación estadísticamente significativa de 1,7 puntos porcentuales en 12 meses. Con relación a la evolución de la tasa de desocupación para este trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre de 2023, esta fue la ocupación de 8,7%, registró una variación, como habíamos adelantado, positiva de 0,8 puntos porcentuales en 12 meses. Esta variación es estadísticamente significativa
y equivale a la 13ª variación positiva consecutiva de la tasa de desocupación. Con respecto al trimestre móvil anterior, y aquí nos referimos a los datos con ajuste estacional, la tasa de desocupación registró una variación de 0,1 puntos porcentuales, incidida por los hombres, cuyas tasas de desocupación creció 0,2 puntos porcentuales, al tiempo que las mujeres no presentaron una variación en este trimestre móvil para la tasa, ¿no es cierto?, con ajuste estacional. Respecto a la tasa de desocupación por sexo, las mujeres ascendieron a 9,0%, en tanto que dicha estimación para los hombres fue de 8,5%. Vamos a revisar la evolución de la tasa de participación y la tasa de ocupación laboral. En ese sentido, la tasa de participación y ocupación sostuvieron su dinámica de expansiones en 12 meses y en similar magnitud a la registrada desde febrero, marzo, abril de 2023, aunque con un mayor ritmo de expansión, sobre todo en la ocupación. Esta variación de este mes de la tasa de ocupación fue estadísticamente significativa, como mencionábamos al principio. Destacan 12 meses que tanto la tasa de participación como la tasa de ocupación tuvieron aumentos estadísticamente significativos, y estos fueron de 1,7 y 1 punto porcentual respectivamente. Con respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y ocupación de los hombres variaron positivamente en 0,5 y 0,6 puntos porcentuales en cada caso. En cuanto a las mujeres, las tasas de participación y ocupación crecieron en 0,3 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente. Vamos a seguir revisando estas tasas de participación y ocupación en una comparativa, ¿no es cierto?, con los trimestres previos, comparables, considerando el nivel prepandemia también, y en ese sentido, comparando con igual trimestre de 2020 a 2022, se observa que la tasa de participación es significativamente más alta, ha venido aumentando, ¿no es cierto?, sus valores, pero aún sigue siendo más baja respecto a 2019 en 1,3 puntos porcentuales, que es el valor prepandemia. Esta brecha, ¿no es cierto?, de recuperación respecto a la tasa de ocupación y de participación se ha venido, ¿no es cierto?, disminuyendo, ha venido disminuyendo respecto a los periodos prepandemia. Y en ese sentido, la tasa de participación falta por recuperar 0,3 puntos en mujeres y 2,3 puntos porcentuales en hombres. La tasa de participación se ha recuperado con mayor agilidad para las mujeres. De hecho, la recuperación, esos 0,3 puntos porcentuales que recuperar, no es estadísticamente significativo, en tanto que para los hombres ese 2,3 puntos porcentuales de recuperación faltante es estadísticamente significativo. Una situación similar observamos en la tasa de ocupación, la cual en relación a 2019 sigue siendo estadísticamente menor en 2,3 puntos porcentuales, equivalente a 372.000 personas. Para los hombres, esta diferencia es de 3,7 puntos porcentuales y para las mujeres de 0,9 puntos porcentuales, que faltan, ¿no es cierto?, por recuperar, y eso equivale a 296.000 personas y 76.000 personas, ¿no es cierto?, para las mujeres respectivamente. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con, si considerando el crecimiento de la población, si tuviéramos los mismos niveles de ocupación que teníamos prepandemia, falta todavía, ¿no es cierto?, 372.000 personas que tengan ocupación, y esto tiene que ver con la gradual recuperación que hemos estado observando después del periodo de pandemia. Vamos a revisar caracterización de la ocupación. En la creación de ocupados en 12 meses se destaca la categoría de aquellas personas que no tienen ningún tipo de subutilización de la fuerza de trabajo o presión por buscar un empleo, con un aumento de 115.388 personas. Y en segundo lugar se encuentran las personas ocupadas que buscan empleo, esta categoría OPE, con un aumento en 12 meses de 98.130 personas, y siendo la principal razón para su búsqueda de empleo encontrar un trabajo con mayores ingresos. Ya esta categoría tiene relación con las personas que están dentro del mercado del trabajo, que tienen una ocupación, pero al mismo tiempo buscan un empleo, y eso en ese sentido generan presión en el mercado del trabajo. Y cuando les consultamos cuál es la principal razón para buscar este empleo, el argumento es encontrar un trabajo con mayores ingresos. Es la principal razón de búsqueda, y en ese sentido estos ocupados
disminuyen en importancia relativa respecto al trimestre móvil anterior y en ese sentido reducen esa presión que veíamos en los resultados del trimestre móvil anterior. De acuerdo a la ocupación, la evolución según sector económico, en 12 meses el ascenso de la población ocupada, este 2,9%, se fundamentó por actividades de salud, que tuvo una variación en 12 meses de 11,4%, industria manufacturera, que tuvo una variación de 7,2%, administración pública, que tuvo una variación de 10,7%, y servicios administrativos y de apoyo, que tuvo una variación de 10,5%. En tanto que los principales descensos se presentaron en construcción, que tuvo una reducción en 12 meses de 5,3%, hogares como empleadores, que tuvo una reducción de 12,5%, y actividades inmobiliarias, que tuvo una reducción de 19,6% en 12 meses. Con relación al crecimiento trimestral de los ocupados, y acá nos referimos a los datos con ajuste estacional, las personas ocupadas registraron una variación trimestral positiva de 0,5%, correspondiente a 43.467 personas. Según sexo, tanto hombres como mujeres presentaron alzas en los niveles de ocupación con respecto al trimestre móvil anterior, y en ese sentido los hombres aumentaron 0,6%, que equivale a 30.006 personas, y las mujeres 0,3%, que equivale a 13.460 personas. Se observa un patrón al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para el trimestre septiembre, octubre, noviembre, registrando aumento respecto al trimestre móvil anterior desde el año 2010, exceptuando los años 2011, 2013, 2015 y 2022. Y esto tiene que ver con la estacionalidad positiva, ¿no es cierto?, en este periodo del año. Con relación a la fuerza de trabajo potencial, comentar que los inactivos potencialmente activos, esto ahí nos referimos a la fuerza de trabajo potencial, aumentaron 1,2% en 12 meses, registrando la 13ª alza consecutiva, alcanzando 864.386 personas, y a su vez anotaron una disminución de 2,5% respecto al trimestre móvil anterior. Por tercer trimestre consecutivo se constata un incremento anual de la tasa de subutilización, la CIU3, que nosotros calculamos de 0,5 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 16,3%. Vamos a continuar con la tasa de ocupación informal. En ese sentido, para este trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre de 2023, observamos una tasa de ocupación informal de 27,5%, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en un año y con un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Según sector económico, el ascenso se debió principalmente a otras actividades de servicios, con una variación de 15,2%, y comercio. Cuando hablamos de otras actividades de servicios, nos referimos a actividades vinculadas a peluquería, tatuajes, servicios profesionales, manicura. Ese tipo de actividades son, en ese sentido, las que están impactando, ¿no es cierto?, según sector económico, y esto tiene que ver también con la estacionalidad en la cual estamos, ¿no es cierto?, midiendo este trimestre móvil. Con relación a la recuperación de la ocupación formal e informal, y acá lo que hacemos es realizar un contraste respecto a los niveles de esta recuperación, y en ese sentido, con respecto al punto más bajo observado en 2020, que fue el trimestre de mayo, junio, julio de ese año, se constata un aumento acumulado de 1.133.131 ocupaciones formales y 923.093, ¿no es cierto?, informales, acumulando una alza total de 2.065.224 personas ocupadas a nivel nacional, y esto equivale a 112,4% como datos sin ajuste estacional. Y en ese sentido, en febrero, marzo, abril de 2022, se recuperó el 100% de las ocupaciones formales desde el peor momento de la pandemia, mientras que las ocupaciones informales, recién en esta coyuntura que estamos entregando el día de hoy, lograron recuperar el nivel que tenían pre-pandemia, alcanzando un 100,5%, incidido por mujeres que por primera vez superan el umbral de 100%,
los hombres informales se recuperaron a fines de 2021, pero luego habían vuelto a disminuir. Entonces, desde el peor momento de la pandemia, esta es la primera vez que en términos de niveles se recupera el nivel de ocupación informal que teníamos o que habíamos perdido en términos de cantidad de personas. A eso nos referimos con los niveles. Ahora, presentamos acá un análisis de la evolución de la ocupación y volumen de horas efectivas. Esto tiene que ver, lo que hacemos es que construimos un índice con base 100 en el trimestre de diciembre, enero, febrero de 2020. Esto en línea con los cálculos y análisis que hace la Organización Internacional del Trabajo, aplicado al total de personas ocupadas y horas efectivamente trabajadas, y en ese sentido es posible deducir que en el agregado, el volumen de horas efectivamente trabajadas en la semana se recuperó antes que el nivel de la ocupación. La cantidad total, este volumen de horas trabajadas se recupera antes que el nivel de la ocupación, y esto es consistente con la evidencia comparada que observamos, ¿no es cierto?, con otros países, lo que ha ocurrido, asociada a la normalización de las jornadas de trabajo después de implementada la Ley de Protección al Empleo. Entonces, lo que ocurre acá es que primero se recuperan los niveles totales de horas trabajadas y luego los niveles de ocupación. Y acá lo tenemos diferenciado por sexo, hombres a la izquierda y mujeres a la derecha. Y en ese sentido, según sexo, las mujeres han presentado tasas más altas de recuperación de ocupaciones, pero también de la cantidad de horas efectivamente trabajadas. De hecho, recuperaron el volumen de horas efectivamente trabajadas a fines de 2021, mientras que en los hombres se ha ubicado por debajo del umbral prepandemia sin lograr recuperar, ¿no es cierto?, este valor completamente. Revisando la tasa de desocupación a nivel regional, lo que observamos es que hubo aumentos estadísticamente significativos en las regiones de Los Ríos, con una variación de 3,5 puntos porcentuales en 12 meses, Atacama, con una variación de 2,2 puntos porcentuales, O'Higgins, de 1,9 puntos porcentuales, Biobío, 1,5 puntos porcentuales, y la región metropolitana de 1 punto porcentual. La única variación negativa estadísticamente significativa que observamos, ¿no es cierto?, en este periodo se observó en la región de Tarapacá, que equivale a una disminución de 2,8 puntos porcentuales. Las tasas más altas se presentaron en la región metropolitana, Los Ríos y Coquimbo. Y respecto al trimestre móvil anterior, se registran variaciones estadísticamente significativas en las regiones de Antofagasta, de 1,7%, Maule, menos 2%, y Ñuble, de menos 1,9%. Revisando el contraste con registros administrativos, lo que hacemos acá es con el registro administrativo de la Superintendencia de Pensiones para el trimestre comparable, que es el de julio, agosto, septiembre de 2023. En ese sentido, en el registro administrativo se registró una disminución de 1,5% en 12 meses del número de cotizantes, según la Superintendencia de Pensiones. En ese sentido, en el mismo periodo comparable con el registro administrativo, la encuesta nacional de empleo presentó un aumento de 2,5% en 12 meses. En los trimestres móviles siguientes, que tenemos información con la encuesta nacional de empleo, observamos que para el trimestre de agosto, septiembre, octubre, y septiembre, octubre, noviembre, que es el que estamos presentando hoy, observamos variaciones positivas de 2,7 y 2,4% respectivamente. Con relación a la estimación sintética de ocupados en las actividades características del turismo, observamos que para este trimestre móvil de septiembre, octubre y noviembre, estimamos en 635.234 personas a quienes están ocupados en estas actividades características del turismo, lo que representa un 7% del total de la población ocupada. El crecimiento en 12 meses fue de 6,8%, y observamos aumentos en ocupaciones de actividades características del turismo masculina y femenina, con variaciones de 9,7 y 4,4% respectivamente. Este es el quinto periodo consecutivo con mayor incidencia positiva de las mujeres. Sectorialmente, aumentaron en 12 meses alojamiento y servicio de comidas, que tuvo una variación de 5,6%, transporte turístico, que tuvo una variación de 9,3%, y actividades deportivas, recreativas y culturales, que tuvieron una variación de 20,8%.
Se registraron aumentos en 12 meses de la ocupación formal, que tuvo una variación de 4,4%, y también de la ocupación informal, que tuvo una variación de 11,9% en estas actividades características del turismo. La ocupación de estas actividades dependiente aumentó 6,2% en un año, alcanzando un total de 461.656 personas, con lo que se superó por primera vez su nivel de prepandemia en este trimestre móvil. A nivel regional, el alza de la ocupación de las actividades características del turismo concentró su mayor incidencia positiva en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y Los Lagos. Antofagasta y O'Higgins registraron las únicas incidencias negativas en este trimestre móvil. Para pasar a las conclusiones de la entrega de resultados de este trimestre móvil, comentar que la ENE, la Encuesta Nacional de Empleo, mantiene una consistencia conceptual y metodológica con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, incorporando los lineamientos provenientes de las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa una tasa de desocupación para este trimestre móvil de 8,7%, anotando su 13ª variación anual positiva, la cual además es estadísticamente significativa. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó 9%, mayor a la del trimestre móvil anterior en 0,1 punto porcentual, incidida únicamente por hombres, ya que en mujeres no se registró variación, alcanzando 8,7% y 9,3% respectivamente. La tasa de ocupación anotó una brecha de 2,3 puntos porcentuales, la cual es estadísticamente significativa, para recuperar su nivel prepandemia, comparado con igual trimestre de 2019. Esta diferencia se traduce en aproximadamente 372.000 personas que si mantuviéramos esa tasa de ocupación, faltaría, ¿no es cierto?, por tener ocupación en el trimestre actual. Según sexo, se observa que para los hombres esta brecha es mayor que para las mujeres, 3,7 puntos porcentuales correspondiente a 296.000 personas aproximadamente, y 0,9 puntos porcentuales equivalente a 76.000 personas aproximadamente de forma respectiva. Se observa también en este trimestre móvil que el volumen de horas efectivamente trabajadas en la semana se recuperó antes que el nivel de la ocupación, consistente con la evidencia empírica y con lo esperado después de la normalización de las jornadas de trabajo luego de implementar, ¿no es cierto?, luego de la implementación de la Ley de Protección al Empleo. Según sexo, las mujeres han presentado tasas más altas de recuperación de ocupaciones y también de la cantidad de horas efectivas trabajadas, recuperando el volumen de horas a fines de 2021, mientras que en los hombres no se ha logrado recuperar completamente este nivel de total de horas trabajadas que teníamos en el nivel prepandemia. El mayor aumento anual de la ocupación en esta coyuntura, comparado con los trimestres móviles previos, si bien fue impulsado mayormente por la ocupación formal, se destaca un mayor ritmo también de expansión de la ocupación informal, con una marcada incidencia de las mujeres, quienes anotaron su máximo histórico para las trabajadoras por cuenta propia, así como incidencia sectorial de otras actividades de servicio, que concentra principalmente actividades de peluquería, manicura, entre otras. Y finalmente, el total de ocupados de las actividades características del turismo se estimó en 635.234 personas en el trimestre móvil de septiembre, octubre, noviembre de 2023, lo que representó el 7% del total de ocupados en la economía.